sobre lo que estamos nosotros ya pasando en esta etapa tan complicada de crisis. ¿Qué mejor que tener este diálogo con los líderes, justamente con quienes representan estas organizaciones? Por ello hemos invitado a Aristóbulo Bausela, que es CEO para América Latina de MAFRE, Giselia da Silva, miembro del directorio o consejo de administración o junta directiva, como se llama en algunos países que nos acompañan, de Electronorte y Amazonas Geraxao de Transmisao. Espero haberlo dicho bien, ya me contará Giselia. Gabriel Hasson, vicepresidente para América Latina del Investment Stewardship Group de BlackRock, y Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo de Bancolombia, y Oliver Orton, quien es gerente regional para América Latina y el Caribe de la práctica ambiental, social y de gobierno corporativo de la IFC. El propósito de la sesión es enfocarnos en las lecciones aprendidas a partir y a raíz de este complicado momento que estamos pasando todos, sin excepción, y conocer cómo ha sido la dinámica de sus juntas directivas, sus consejos de administración, sus directorios, al momento de asumir estos riesgos. Porque ha sido un momento de respuestas y de respuestas rápidas además. Y nos ha tocado, creo que, enfrentar a la alta dirección justamente en este momento en el que o se hacían las cosas o simplemente cada día de la crisis nos podía ir haciendo mayor daño. Y en consecuencia, estas decisiones, cómo han podido afectar positivamente en estos casos que nos contarán, y también algunas experiencias y riesgos que se han podido comentar en el transcurso de estas semanas, y que finalmente impactan, claro, en el inversionista, claro, en el directorio, claro, en los gerentes, pero también en muchísimas personas que forman parte de la organización, directamente como empleados, por ejemplo, como indirectamente proveedores, clientes, etcétera. Y para eso queremos comenzar con Oliver Orton, como les contaba, el gerente regional de ESG, de la IFC, para que nos cuente brevemente el propósito de esta sesión y también que nos cuente por qué es que el ICLA está trabajando esta iniciativa regional para poder tener un alcance mucho más amplio. Oliver, por favor, si liberas el mute. Bueno, muchas gracias, Jorge, y bienvenido a todos. Espero que todos estén bien, sus familias también. Mis primeras palabras son para sumarme al agradecimiento a los panelistas por el tiempo que nos regalan. Sabemos que es un momento muy difícil para todos en todo el mundo, y el hecho que tanto panelistas como participantes hayan reservado este tiempo esta tarde, esta noche, para participar de este webinar nos muestra el interés de muchos por seguir promoviendo las buenas prácticas de gobierno corporativo y de sostenibilidad en la región. Como comentó Jorge, represento a la IFC, específicamente al área de ESG y de gobierno corporativo para América Latina y el Caribe. Estoy basado en Bogotá, en Colombia. Desde siempre, la IFC tiene un compromiso para crear oportunidades de desarrollo en mercados emergentes. Y nos preocupamos de que cualquier actividad o inversión que la IFC promueva siempre comprometida con las mejores prácticas empresariales que ayuden a generar un impacto positivo al interior de la empresa misma, sino también de su entorno y con los grupos de interés, los stakeholders. Por esta razón, ahora más que nunca, insistimos en la necesidad de colocar en la parte superior de las agendas de todo empresario el análisis y, más importante, la práctica del gobierno corporativo y de la buena sostenibilidad. En breve nos contarán los panelistas cómo hacer interiorizado el gobierno corporativo como una condición natural para hacer el negocio. Ha hecho posible que les encuentren mejor preparados para las crisis que se han presentado durante los últimos años y, sobre todo, la actual. Este webinar, como ha dicho Jorge, ha sido organizado junto a la Red de Institutos de Gobierno Corporativo de América Latina, la ICLA,
una iniciativa que convoca a las importantes instituciones que promueven los aspectos de gobernanza, sobre todo, y quienes, además de desarrollar una serie de actividades e iniciativas en sus propios países, promueven iniciativas regionales como esta. Espero que todos puedan sacar provecho de esta sesión y nos llevemos algunas lecciones que podamos aplicar en todas nuestras organizaciones y en nuestro trabajo. Y muchas gracias y que disfruten del webinar. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Oliver. Y bueno, ahora conversemos con nuestros invitados. La primera, comenzamos con una pregunta que creo que es evidente, natural, y es justamente cuál ha sido el impacto del COVID-19 en las actividades de su empresa y o las empresas donde tienen inversiones, y específicamente en la dinámica de la alta dirección de sus organizaciones. Y creo que aprovechando los diferentes perfiles que tenemos entre los 4 panelistas, podemos conocer sus reacciones desde 3 frentes distintos. El lado del inversionista, como el caso de BlackRock, el lado del Consejo de Administración Directorio, y también posiciones desde el lado del CEO o gerente general. Por favor, Gabriel, podríamos comenzar contigo. Cuéntanos la experiencia que estás viviendo desde este lado del inversionista. Desde luego, gracias a todos por su tiempo, gracias por la invitación. Yo creo que para enmarcar un poco la conversación es importante explicar la perspectiva de BlackRock en el sentido del grupo de Investment Stewardship que represento. En general, nuestra atención a los deberes fideicomisarios de nuestros clientes, entendiendo que de los 70 trillones de dólares que administramos, el dinero no es nuestro, sino de nuestros clientes, y el objeto de ello es precisamente que continúen teniendo beneficios a largo plazo, ya que la mayoría de las inversiones de este dinero son inversiones de, digamos, a fondos de pensión o fondos para el retiro. Y por ello, para nosotros como inversionista, digamos, permanente de estas empresas en las cuales no vendemos acciones en virtud de potencialmente estar, digamos, no de acuerdo con las acciones tomadas por el consejo, los consejos directivos o las juntas directivas, lo que hacemos es efectivamente enfocarnos en las prácticas de gobierno corporativo. Y nosotros lo hacemos de esa manera porque estamos convencidos que, en efecto, los retornos financieros a largo plazo se ven reflejados una vez que el gobierno corporativo se convierte en una infraestructura importante de la toma de decisiones y de la responsabilidad de tanto la alta dirección como los consejos o juntas directivas. Estos son a través de las necesidades que puedan, digamos, las decisiones que puedan llegar a tener en materia ya sea de riesgos medioambientales o sociales, como lo son los temas famosos ahora ESG, que nosotros somos los que estamos tratando de, digamos, incentivar a las empresas a que mejoren este tipo de infraestructuras para poder entender cómo administran los riesgos y cómo los distribuyen dentro de sus juntas de una manera efectiva. Entonces, en términos generales, específicamente en relación a tu pregunta, el tema del COVID, por ejemplo, ahora lo hemos visto y hemos tenido una serie digamos, contactos con empresas, ya sean urgentes como no urgentes, en todo el mundo, y hemos visto casos en los cuales han puesto los temas a decisión o a votación para la asamblea de accionistas, o han tomado decisiones, digamos, ejecutivas en relación a 2 temas o 3 en específico. El primero de ellos es la administración de su capital humano, y para ello nosotros queremos entender cómo las empresas son efectivas en digamos, administrar este tipo de riesgos, que incluso pueden conllevar riesgos financieros o riesgos reputacionales, ya que definitivamente hay empresas que, por ejemplo, tienen ciertas industrias en las cuales se ven más afectadas por el tema del capital humano. El otro tipo de decisiones que se ven afectadas son las estrategias corporativas a corto plazo, que son de inmediato afectadas, ya que tienen que tomar decisiones a corto plazo inmediatas en el sentido de sus inversiones, CAPEX.
reducir todo tipo de CAPEX o dividendos, etcétera, para hacer frente a este tipo de situaciones y en ese sentido preocuparse por su continuidad, es decir, la transformación inmediata para sobrevivir como empresa. Y finalmente el tema de la compensación de los ejecutivos, que es otro tema en el cual estamos viendo, si bien es cierto, la mayoría de las empresas tienen una visión de compensación en sus actas de asamblea hacia atrás, es decir, verificando el cumplimiento de los rendimientos financieros del año anterior. Están tomando decisiones ejecutivas en este año de, por ejemplo, dejar de pagar cierto tipo de bonos a los ejecutivos a altos niveles para efectos de hacer frente a las obligaciones de pagos con trabajadores o incluso relocalizar a los trabajadores a través de su supply chain. Entonces, estas son un poco las tendencias que hemos visto y que en términos generales es en lo que estamos platicando con las empresas de manera directa para entender cómo están enfrentando estos riesgos y tener esa relación, digamos, cercana con las empresas y entender cómo están haciendo frente y dándole, digamos, seguimiento, pauta a este tipo de temas, específicamente en el futuro para verificar cuál será el desempeño en el año que entra. Muchísimas gracias, Gabriel. Y Celia, sobre la misma pregunta, cuéntanos la experiencia de una empresa que brinda un servicio esencial y que en tiempos de pandemia se torna muchísimo más importante, como es la energía. Hola, ¿me escuchan? Sí, Jorge, te Sí. escuchamos. Sí, le preguntaba a Giselia sobre lo mismo, o sea, que nos cuente cuál es esa experiencia que ha tenido en una industria tan importante en tiempos de pandemia, sobre todo en el día común, pero en pandemia más aún, que es justamente el servicio de energía eléctrica específicamente. ¿Qué nos cuenta Giselia? Não escutamos a Gélia. Podemos de repente avanzar con Aristóbulo mientras que Giselia se reconecta. Aristóbulo, cuéntanos cómo ha reaccionado un grupo global de servicios como Mapfre y cuál ha sido tu labor extra que te ha tocado vivir como CEO de la región. Sí, oye, primero dar las gracias por participar en el webinar. Creo que estos temas, más en este momento, son muy interesantes porque estamos en plena actividad y en plena situación, ¿no? Normalmente de esto se habla después de que pasa y ahora hablamos de lo que estamos haciendo en el día a día, ¿no? Mira, por parte de Mapfre, a la que represento, un tema previo, ¿no? Y es la importancia que en estos últimos años le hemos dado a todo el gobierno corporativo, ¿no? Impulsado por nuestro presidente, pues hemos clonado un modelo de gobierno corporativo que creemos que es fundamental para el buen gobierno y para el desarrollo local de las compañías, ¿no? Solo por contaros un tema, todos los presidentes de los consejos o de los o de las juntas directivas, dependiendo de los países, son externos y locales, ¿no? Los consejos están compuestos entre 5 y 10 miembros y al menos el 60% de ellos tienen que ser externos, ¿no? Digo todo esto porque es la forma que tenemos de compaginar pues todo lo que son las herramientas, los productos y la forma global de gestionar el mundo del seguro con la necesidad de adaptarnos a la realidad local, ¿no? Entonces, un CEO ejecutivo pues puede ser de cualquier país, pero en definitiva los órganos de gobierno tienen que ser del país, tienen que conocer la realidad y nos tienen que ayudar a adaptar nuestra visión global a la realidad de cada uno de los países, ¿no? Y eso que es teoría, en este momento se ha visto más, ¿no? ¿Por qué? Porque ante una pandemia global, luego la aplicación de la necesidad local y de la evolución local en cada uno de los países, pues ha sido distinta, ¿no? Entonces, las juntas directivas y los consejos son los que nos han ayudado a aterrizar pues todo lo que a través de los comités de crisis habíamos planteado en decir
en este país necesitamos esto, en este país necesitamos esto y en este país necesitamos esto, ¿no? Y luego, por otro lado, abrir puertas, ¿no? En el momento en que, como multinacional, pues ponemos a disposición de los países pues una serie de donaciones de dinero para comprar material sanitario en todos los países, pues lógicamente nuestra junta directiva lo que tiene son relaciones y conocimientos a nivel de país para ayudarnos a que efectivamente esté bien encauzado, ¿no? Con lo cual, todo el gobierno corporativo, que en forma teórica muchas veces pues alabamos y ponemos encima de la mesa, en estos momentos de crisis es cuando te das cuenta de la importancia y lo importante que es para una empresa el contar con un gobierno corporativo fuerte que tenga peso y que en definitiva ayude a la gestión de los gestores o de los CEOs, como es mi caso, ¿no? Solo por trasladaros cómo ha afectado esto al mundo del seguro, a nuestro caso. Bueno, pues mira, lo primero que necesita una compañía de seguros en cualquier momento es mantener la actividad, ¿no? Somos una empresa de servicio, o sea, no podemos cerrar, no podemos cerrar, podremos cerrar las instalaciones, pero tenemos que dar servicio al cliente, ¿no? Y más en estos momentos, cuando realmente el cliente es cuando se ve solo, desamparado, no puede salir y cuando le pasa algo a nivel personal, a nivel de su patrimonio o a nivel empresarial, pues necesita que alguien vaya a echarle una mano, a ayudarle y a quitarle el problema, con lo cual nos obliga a tener una estructura de servicio que siempre tratamos de afinar, pero que en estos momentos te das cuenta que es esencial, ¿no? Luego, la forma de coordinar esta crisis la hemos hecho a través de un modelo, ¿no? Que son los comités de crisis. Tenemos un comité de crisis global, mundial, pero que luego hemos replicado en cada uno de los países, ¿no? Entonces, con la experiencia que hemos ido adquiriendo, pues en Italia, en España, en China, pues la hemos ido pudiendo llevar a cada uno de los países, ¿no? Muchas veces, pues en la premura que iba evolucionando todo esto con noticias diarias, pues hemos tenido que aprender, ¿no? De las acciones que hacíamos en un país para poder llevarlas a otro. Lo hemos hecho comités de crisis que están perfectamente coordinados, como te decía, con los consejos, ¿no? Por otro lado, había que hacer un proceso de dotar de herramientas web pues a nuestros clientes que quieren contactar con nosotros, con unas oficinas cerradas pues no se puede estar, con nuestros proveedores que quieren contactar con nosotros o con nuestros mediadores, ¿no? Entonces, ha habido que hacer un esfuerzo importante en funcionar en el teletrabajo. En este momento tenemos el 98% de la operativa en teletrabajo, ¿no? Y eso nos ha permitido, bueno, pues aunque tengamos la puerta de la oficina cerrada, pues estar en contacto con nuestros clientes, con nuestros mediadores, con nuestros proveedores y, en definitiva, con todo el mundo que tenemos alrededor, ¿no? Por otro lado, hemos tenido que dotar planes de ayuda, ¿no? Planes de ayuda es, los clientes en muchos momentos pues no pueden pagar el seguro en este momento, pues ha habido que sentarse con ellos, ha habido que planificar el poder aplazar los pagos, el poder sentar y buscar fórmulas individuales con cada uno de ellos para ayudarles en este momento. Ha habido que hacer lo mismo con los mediadores, mediadores que si no venden pólizas o no renueven pólizas, no cobran la comisión y por tanto lo necesitan para vivir, pues ha habido que hacer adelanto de comisiones y en definitiva pues ayudarles en este momento y lo mismo a nuestros proveedores que están en las calles, ¿no? A los grueros, a los plomeros, que en definitiva les mandamos a hacer un trabajo muchas veces difíciles en zonas complicadas desde el punto de vista sanitario por el coronavirus, pues hemos tenido que hacerles ayudas, dotarles de material y en definitiva ponerles en marcha. Y luego algo muy importante que nos han ayudado pues, los presidentes y los consejos, ¿no? Es al ánimo empresarial en este momento donde todos estamos en casa y dudamos del futuro, ¿no? Pues el hecho de que desde los propios órganos de gobierno se haya transmitido pues a todos nuestros empleados, a todos nuestros relacionados, el ánimo de que somos una empresa que estamos aquí y que es precisamente en este momento cuando la sociedad nos necesita, pues yo creo que nos ha sentido o nos ha sacado ese orgullo de pertenencia que es lo que hace a las organizaciones, ¿no? Pues ese alma, sin lugar a dudas, se demuestra en estos momentos, te sale ese orgullo de que estás no solo generando riqueza, ¿no? Para el país, sino que estás ayudando a tu país, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Y os puedo asegurar que todos los presidentes de todos los países nos han trasladado vídeos, las juntas directivas nos han enviado vídeos, se han distribuido a través de toda la organización. Y en este momento dices, ese engranaje que comentaba antes, ¿no? Junta directiva, presidentes, órganos de gobierno, con el día a día de la compañía ha encajado perfectamente, con lo cual trasladaros que de la validez teórica que muchas veces ponemos, en este caso que es práctica y necesaria, ha funcionado. Muchísimas gracias, Aristóbulo. Mauricio, volvemos a Giselia, si ya está conectada. Giselia, ¿estás con nosotros? Hay que presionar el mute, de repente está bloqueado el audio.
Si no, vamos a avanzar con Mauricio, pero por favor, Iselia, cuando puedas, avísanos. ¿Sí? Ok, vamos entonces. Mauricio, desde un grupo ubicado en un sector en esta etapa de confinamiento ha adquirido un rol más protagónico del que ya tenía las transacciones. ¿Sí, Iselia? Ahora, yo estaba utilizando el fono. Ah, ya, ok. Sí, te preguntábamos cuál es la experiencia en el sector de energía eléctrica. Cuéntanos. Cosa no estaba yendo cierto. Pero ahora estoy en mood. Algo está fallando, pero bueno, vamos con Mauricio. Mauricio, ayúdanos, por favor. Cuéntanos, desde un grupo ubicado en un sector en el que esta etapa de confinamiento ha adquirido un rol más protagónico aún del de que ya tenía, que es la banca, las finanzas, las transacciones han aumentado. Ahora hay un rol que el Estado te ha, te ha puesto para apoyar socialmente a muchas personas. Sube el volumen. Pues ya lo Cuéntanos cómo subíamos, es esto que está altísimo. tanto la operación misma, las decisiones sobre manejar esta operación, que realmente rentables sabemos que no necesariamente son, y el trabajo que les significa mantenerse en pie como negocio financiero. Cuéntanos la experiencia de Bancolombia, por favor. Jorge, y a todos un saludo muy especial. Espero que estén muy bien. Gracias por la invitación a este webinar. Pues hay varias lecciones, Jorge, en esta situación del COVID. Y quizá yo quisiera como comenzar por algunas reflexiones. Lo primero, fíjense cómo esto ha invitado a una evolución y a una gran agilidad en la toma de las decisiones. Es decir, en buena medida para los directorios, para los ejecutivos de una compañía, pues lógicamente la rapidez, la celeridad, el ciclo corto es fundamental. Esto pues ha tenido efectos sin duda alguna pues en la forma como funcionan las juntas directivas, cómo funcionan los comités ejecutivos. En el caso, por ejemplo, del grupo, tenemos juntas quincenales, antes eran mensuales. Asimismo, pues en todos los bancos, en las diferentes jurisdicciones. Los comités ejecutivos están sesionando incluso 3 veces por semana. Es decir, ha cambiado mucho esa mentalidad del ciclo corto. Otro asunto son cómo han mutado las prioridades y los retos en todas pues justamente por esta situación. Y lo que hemos hecho nosotros es que hemos tenido decisiones corporativas que se aplican en Panamá, en Colombia, en Guatemala, en Salvador, en Puerto Rico, en todos los países donde estamos. Y básicamente nos hemos enfocado en 7 temas que voy a mencionar muy rápidamente, que tienen que ver justamente con la estrategia que se fija en los directorios y que igualmente se implementa a través de los administradores. Lo primero en esta situación es enfocarnos en la gente, en los empleados, en proteger su salud, al tiempo pues que mantenemos la operación y acompañamos a nuestros clientes, porque evidentemente somos un servicio público, no podemos cerrar, manejamos los recursos de las personas y en ese orden de ideas pues ese es el gran reto que hay. Por ejemplo, en temas de teletrabajo, nosotros logramos algo que hubiera sido impensable hace unos años. En Colombia, el 80% de los funcionarios, que son 22.000, estamos teletrabajando. En Panamá, el 45%. Salvador, el 80%. Guatemala, el 45%. Esto, pues, obviamente, fíjense ustedes, además, cómo minimiza los riesgos y cumple, pues, con las normas, pues, de cuarentena. Lógicamente, en las sucursales bancarias, pues, están trabajando las personas que atienden al público, pero, pues, esto, para ellos se han establecido muchos mecanismos de protección a través por ejemplo, acrílicos que los protegen y que generan un distanciamiento social importante. En últimas, todo esto ha fomentado la digitalidad y algo muy importante pues en el sector financiero y es invitar a los clientes
para que usen todos los mecanismos digitales que hay. Entonces, este primer frente es proteger a los empleados. Un segundo frente es cómo acompañamos a nuestros clientes en esta situación. Y para eso, pues, hay múltiples mecanismos en los diferentes países. En materia de personas, pues se han dado periodos de gracia para que la gente pague sus créditos hipotecarios, sus créditos de consumo, sus tarjetas de crédito, asimismo que puedan ampliar los plazos de los créditos. En el caso de las empresas y de las pymes, se han establecido cupos de crédito especiales para capital de trabajo, para pagos de nóminas, para personas independientes. Algunos de estos, pues, como tú lo mencionabas, Jorge, con recursos del Estado y trabajando con el Estado, en donde efectivamente se usan líneas de crédito de descuento de bancos estatales con el propósito de irrigar esos recursos, en algunos casos utilizando garantías que igualmente da un respectivo país, por ejemplo, garantías pues de créditos nuevos a empresas pequeñas y adicionalmente acompañando a las empresas con prórrogas. Como somos un banco, un grupo financiero, otro foco muy relevante ha sido la liquidez y la solvencia. Es decir, cómo tenemos activos líquidos, cómo igualmente pues nuestra fortaleza, nuestra solvencia, en un caso pues de un banco que está de por medio de la confianza del público es fundamental. Y en eso pues estábamos muy bien preparados, los niveles pues de solvencia del grupo Bancolombia pues están del orden del 13%, muy por encima pues de los estándares globales de Basilea III. Así mismo, y en cada uno de los bancos y sus subsidiarios. Ustedes han tenido que convivir con un exceso de regulación en todos los países donde están. Sale regulación de todo tipo, de protección al consumidor, sobre el confinamiento, sobre la movilidad, sobre la prestación de los servicios, sobre el tema de salubridad, sobre los temas de empleo, en fin, todos los días salen normas. Y un poco el punto es que muchas veces cuando esas normas las quieren implementar, pues esto requiere un proceso operativo y tecnológico, por ejemplo, un tema de subsidios a través de la banca, pues cuando sale la normatividad, de aquí a que yo logre operativa y tecnológicamente implementar eso, pasa un tiempo. Eso pues lógicamente genera situaciones de tensión y es una invitación para que tengamos en cuenta que con este exceso de regulación que hay, tratando los estados y los gobiernos de resolver estos problemas, que las empresas tenemos igual un reto grande de mirar cómo implementamos todos estos mecanismos de la forma más rápida, pero eso implica tocar lógicamente la tecnología. Y fíjense ustedes, yo me imagino que lo habrán vivido en varios países, pero claramente todas estas situaciones también traen riesgos políticos y reputacionales. Uno ve medidas muy bien encaminadas, pero también muchas veces órganos legislativos buscando, pues, implementar propuestas, por ejemplo, cultura de no pago, etcétera, que obviamente, pues, hay que atender como juntas directivas, que hay que atender igualmente como administradores que somos de estas empresas. Y yo creo que una lección importante acá, Jorge, es el tema de comunicar, de la pedagogía, la transparencia, con mucha integridad para que los diferentes grupos de interés, las autoridades, en este caso reguladores, gobierno legislativo, pero igualmente inversionistas, accionistas, empleados, proveedores, prensa, calificadoras de riesgo, etcétera, entiendan, digamos, la situación particular de una empresa, los retos que tiene. En el caso de un grupo financiero, pues en últimas es que estamos administrando recursos que son de terceros, del ahorro del público, del ahorro de los inversionistas, teniendo pues, en cuenta que somos empresas públicas listadas en los mercados internacionales. Y a tu punto específico, efectivamente, de cómo estamos nosotros fungiendo como esos canalizadores, pues efectivamente hay nuevas oportunidades de negocio. Estamos buscando cómo llegamos a nuevos segmentos sociales, ampliando la inclusión financiera, impulsando la entrega de subsidios. Esto pues ha hecho que realmente haya avanzado mucho
Por ejemplo, a través de estos mecanismos se han abierto en los diferentes países donde estamos cerca de 1 millón de cuentas en menos de un mes, cuentas que son digitales, a través de las cuales se pagan los servicios y fíjense ustedes cómo esto termina pues teniendo un impacto muy positivo desde lo social y desde lo económico, y es que hay mayor inclusión financiera. Finalmente, otro gran reto que tienen los directorios y también las administradoras de una empresa es esa dualidad que hay entre manejar una crisis, que es corto plazo, y el reto de replantear y reformular la estrategia a largo plazo. Es decir, simultáneamente, mientras voy manejando la crisis, hay equipos que también igual tienen que estar pensando en la sostenibilidad y en la perdurabilidad de la empresa y cómo una vez superadas estas situaciones vamos a reenfocarnos con el propósito de seguir generando valor, desarrollo, tanto para los accionistas como para la sociedad. Muchísimas gracias, Mauricio. Iselia, ahora sí está conectada. Por favor, Iselia, ayúdanos con tus comentarios. E não lo hizo a propósito, ahora saiban la importancia de la energía, ¿no? Algo que Así se es. pasó inadvertidamente. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá hablando con todos, algunos que no ha visto a mucho tiempo, como Oliver. Yo estoy en la junta directiva de 2 compañías que son parte del Grupo Eletrobras. El Grupo Eletrobras tiene más de 12.000 personas trabajando por todo el Brasil en generación, transmisión y comercialización de energía. Entonces, todos saben que es esencial, es un servicio esencial que no se puede haber interrupción en este momento. Imaginen los hospitales, las personas en casa, trabajando en su casa, entonces es muy, muy relevante. El Grupo Eletrobras es un grupo de empresas que el Estado es inversionista, ainda es inversionista. Entonces, como muchas de las estatales, tenemos operadores de las usinas hidroeléctricas que son personas en el grupo de riesgo, ¿no? Entonces, muchas cosas, la logística para la actuación de la compañía fue muy sofisticada, muy complexa. Pero yo quería empezar hablando del código de ética. Para mí es muy relevante que una compañía tenga su código de ética, porque en el código están las principales directrices. Entonces, los directores ejecutivos tienen que hacer cosas rápidamente, tienen en el código los valores de la compañía, las directrices principales. Entonces, por supuesto que cuidar de la salud y de la seguridad de las personas es un valor. Cuidar de la comunidad también es un valor, ¿no? Esto me parece que facilita mucho que todos estén alineados, tanto el board, tanto la junta directiva como los ejecutivos. Fue una cosa que yo creo que es muy importante, que se tenga a priori, ¿no? Para enfrentar las crisis. Algunas medidas que fueron adoptadas de inmediato, como, por ejemplo, colocar las personas, las que se pudiera, claro, trabajando de casa en medio virtual y fornecer, proveer condiciones para que las personas que están operando, para usted tener una idea, nosotros tenemos solo en estas empresas, nas cuales yo soy miembro de la Junta, 399 instalaciones. 269 son estratégicas, no pueden de forma alguna parar, ¿cierto? Entonces, una de las cosas más importantes es que se haga una comunicación eficiente. Comunicación no solo interna como externa. ¿Cómo se hace para que la junta directiva tenga acceso a las informaciones? No lo saiba por
por la media, por ejemplo. Entonces, es una estructura, cuando se tiene una política de comunicación en que está claro quién es la persona que puede hablar por la compañía, es una cosa muy buena, facilita mucho. Y deja más tranquilas las personas, ¿no? Nosotros tuvimos aquí en Brasil un caso muy interesante de una compañía que el objeto es moda, moda joven. Y ellos lo que hicieron, empezaron a producir máscaras faciales y a venderlas por cerca de R$40. Em dólares, quanto seria? R$1 é $7. As pessoas vendem, muita gente aqui está fazendo máscaras por 10. Esta empresa começou a vender por 160, muito caro. Foi terrível, terrível. A repercussão que teve na mídia, todos não entendiam porque não hacía máscaras. ¿Por qué hacerlas? ¿Por qué hacerlas tan cara? Y entonces la empresa fue a público de decir que era parte de un proyecto de ayuda a las comunidades, a las costureras, pero era tarde demais. Nadie entiende cómo puedes colocar una grife en una máscara. Fue una cosa totalmente fuera de propósito. Lo que se discutió en este caso específicamente es que las campañas en la media no son temas sobre los cuales la junta directiva tiene que aprobar a priori. Usualmente son los ejecutivos que lo hacen. Pero en este caso fue tan serio, hubo tanta repercusión quanto a reputación de la compañía, que si yo fuera miembro de la junta, yo estaría muy descontenta, ¿no? Por no ter tido conocimiento a priori. Bueno, una otra cosa que yo creo que es una dificultad que muchas personas vieron en este proceso de trabajo virtual, trabajo en casa, es acostumbrarse con la tecnología, ¿no? Hay un chiste acá que en Brasil que lo dicen que tampoco la estrategia, tampoco el talento del director de IT fueron tan importantes cuanto el COVID, para que hubiera una transformación tecnológica rápida en las compañías, ¿no? Entonces todos empezaron, en el caso de Eletrobras, son más de 4.000 personas trabajando remotamente. Esto, por supuesto, que es muy importante, un aspecto muy relevante para la compañía, porque por la seguridad de la información, ¿no? Cuando se mira la junta directiva, muchas veces algunos de los miembros no son tan familiarizados con la tecnología. Para nosotros fue más fácil porque nosotros teníamos un portal de gobierno corporativo, un portal digital, donde podemos encaminar todos los documentos, las informaciones que son estratégicas o no. Entonces ya estábamos con esto en funcionamiento. Fue más fácil para adaptarnos todos a esse novo contexto, não? Uma outra coisa que me parece muito importante nesse momento é ter um elo, uma pessoa que seja como um elo conductor da comunicação. Então, nas empresas de Eletrobras, do grupo Eletrobras, temos secretário de governo corporativo. Quando todo cambia tão rapidamente, por exemplo, nós tínhamos reuniões de 5 horas de duração. Não é possível presumir que as pessoas remotamente podem manter sua atenção por 5 horas. E nesse caso, o secretário de governo é
tiene una participación importante, porque para los ejecutivos el foco es otro, no es este, no están pensando en cosas de infraestructura, ¿no? Entonces nos ayudó bastante. Hoy nosotros tenemos más reuniones, mayor número, pero no son tan longas. Una otra cosa que es increíble, pero muchas veces la información que es encaminada a la Junta es muy detallada. Tiene muchos slides, cerca de 100 slides para una presentación. Entonces, en este momento no es posible, ¿no? Y el secretario también puede funcionar como una persona que dice, no, o que é importante agora? O que tiene que ser decidido? Si eso no es prioridad, podemos dejarlo para después, ¿no? Entonces, yo creo que nos ayudó mucho a continuarmos participando de las decisiones y nos comunicando de una forma correcta. Más una cosa que yo creo que es importante es que todas las empresas en general, la mayor preocupación es con el caja. Proteger el caja, tener reservas, esto domina mucho de la atención de todos. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos comités que apoyan a la Junta. Y esos comités pueden estar trabajando en paralelo sobre distintos asuntos. Por ejemplo, un comité de personas está hablando sobre la seguridad, sobre la salud de las personas. Un otro de finanzas está hablando sobre las finanzas. Eso es importante porque estas estructuras ya estaban en lugar, ya estaban siendo utilizadas y ahora yo creo que divide mejor los temas a serem tratados e não se põe todos a tratar da mesma coisa. E finalmente, um outro aspecto que eu creio que é muito importante é a diversidade de membros da Junta. Nós temos engenheiros, abogados, assistentes sociais. Então, a perspectiva da Junta é maior. Não estão todos preocupados com o dividendo, como cada um de nós pode participar. Por exemplo, eu sou abogada, então para mim é muito importante saber que, embora estejamos fazendo muitos contratos de última hora, que isso esteja corretamente e legalmente funcionando. Para a representante dos empregados, está preocupada com a segurança e com as condições de trabalho. Então, são distintos assuntos que são tratados por la Junta e eu creio que é um diferencial importante. Creo que es eso, Jorge. Yo puedo... Genial. Muchísimas gracias. Una pregunta que la voy a dirigir a Mauricio, pero puede, por favor, acompañar cualquiera de ustedes a apoyar la respuesta luego. Y es, ¿cuál es ese perfil en la alta dirección que sienten que faltó en esta situación de crisis? Es decir, ejemplo, sí, teníamos que saber que teníamos que conocer a una persona enfocada en sostenibilidad. Sí, teníamos que tener a gente que conozca de temas digitales o de innovación. Sí, teníamos que tener a personas más enfocadas de repente en nuevas estrategias de marketing en el mercado, lo que fuera. Pero es para después, ¿no? Es un comentario que a veces queda ahí como una tarea, pero no se ha decidido aún. ¿Qué es lo que han sentido en este momento que es la pata que falta, o que ha faltado, o que se han tenido que reinventar muy rápidamente para poder llegar a solucionar los problemas que se han enfrentado? Mauricio, si comienzas, por favor, y luego con gusto pueden participar los demás. Concretamente, pues en los diferentes directorios que tenemos en los bancos y en sus filiales tenemos perfiles muy distintos, muy complementarios, donde prima igualmente la equidad de género y hay diferentes visiones.
En esta, si me preguntas, dada la coyuntura, yo creo que ni en el más extremo de los riesgos, de los escenarios de riesgos, hubiera uno puesto pues una pandemia como esta, una pandemia global, la verdad. Es decir, nadie se hubiera anticipado pues a eso. Y realmente fíjate que no tiene, pues seguramente eso va a implicar que la composición de los directorios va a empezar a mutar, porque se van a necesitar diferentes expertices, por ejemplo, incluso en temas de salud. Es decir, para un grupo financiero, pues sinceramente no hubiéramos pensado pues en alguien que tuviera enfoques en temas, por ejemplo, de salud. Y claramente pues la pandemia es un tema de salud. Entonces yo te diría que realmente ese es un tema que si algo hizo falta, pues claramente alguien que tuviera conocimiento pues en estos temas que, te digo, difícilmente lo hubiéramos podido prever. Sin duda es algo impredecible en este caso, ¿no? Y, podría alguno de ustedes responder también a esto, pero voy a hacer una siguiente pregunta y se la hago a Aristóbulo. Le digo, Aristóbulo, primero salen dos preguntas de aquí. La primera es cómo tomar decisiones locales, muy nacionales, muy de experiencia local, en una empresa global. Es decir, cómo llegan ustedes a, en un momento tan rápido, tomar una decisión que afecte a todas las empresas de la compañía, pero de manera positiva, estando ubicado en tantos lugares. Mira, comentaba antes un poco de forma rápida en mi anterior intervención, ¿no? El cómo actuar, lo que es la gestión, ¿no? En una compañía que hace lo mismo en todos los países, que en definitiva es gestionar riesgos, ¿no? Bueno, pues oye, de las actividades que vas haciendo en un país, pues vas pudiendo trasladarlas a todas, ¿no? Y esa es la ventaja de ser una multinacional. Pues en definitiva, el modelo, si te funciona, lo puedes trasladar, ¿no? Pero no lo puedes trasladar al 100%, ¿no? Siempre hablamos de tropicalizar. Yo no digo que es tropicalizar, es mentira, ¿no? Es adaptar realmente a las necesidades de cada país y en nuestro caso en países tan distintos pues como un Brasil, un México, pero como un Guatemala, un Honduras, un Nicaragua o un Venezuela, ¿no? Cada uno con realidades absolutamente distintas, un Panamá. Entonces, claro, ¿cómo haces una visión de negocio global con una peculiaridad del país? Y ahí es donde, por experiencia propia, hemos visto que lo que nos ayuda fundamentalmente son las juntas directivas, los consejos y los miembros del consejo, ¿no? Que tienen que ser locales. Tú date cuenta que nosotros, por un propio crecimiento y funcionamiento de la compañía, pues los órganos directivos, digo directivos ejecutivos, rotan con frecuencia, ¿no? Pues al final lo haces en un proyecto, lo montas, estás 4, 5, 6 años, terminas ese proyecto, te vas a otro. Bueno, y en definitiva, el conocimiento real de la necesidad de país, ¿no? Pero de necesidad no operativa, ¿no? Desde el punto de vista de cobertura, servicio, que eso, digamos, que va más en la propia dinámica de la compañía. Pero sí la adaptación de todo eso, de la realidad del país, de la idiosincrasia del país, de la cultura del país, de las leyes del país, de los movimientos políticos que hay en el país, ¿quiénes son los que nos permiten esa conexión entre una ejecución, digamos, más global a una visión global? Yo tengo claro que la Junta es directiva, clarísimamente, ¿no? Por eso, entonces, la primera regla que tenemos es que el presidente tiene que ser externo. No podemos ser nosotros mismos y cada 5 años estar cambiando. Tiene que ser alguien relevante, que conozca el país, que conozca la idiosincrasia y que cuando vea que se toman decisiones pueda levantar la mano y decir, mira, eso no funciona muy bien en España, no funciona muy bien en Italia, pero cuando me lo traigo aquí a mi país tenéis que entender que esto es distinto. Eso a nosotros, como gestores globales, es lo que nos aporta de verdad una posibilidad, que es lo que me estás preguntando, de cómo adaptar la globalidad a la realidad de cada país, ¿no? Y luego te vas a una junta directiva y por eso, ¿no?, el 60% tienen que ser externos y locales. ¿Por qué? Porque al final, cuando vas a una junta directiva, pues tienes que la mayoría te está diciendo, oye, a mí me parece muy bien, pero en este país funciona esto, ¿no? Entonces, y lo decía, eso que muchas veces teorificamos y contamos y que además hemos implantado por creencia de verdad, ¿no? Luego ves que la aplicación real en momentos de crisis es cuando te das cuenta si funciona el modelo o no funciona el modelo. Y en mi caso, que he estado pendiente de la evolución de todo esto en los 17 países en los que estamos en América Latina, te puedo asegurar que ha funcionado el modelo, ¿no? ¿Por qué?
porque estamos operativos, porque funcionamos, porque no hemos tenido problemas, porque hemos cuidado de nuestra gente y la compañía sigue funcionando. Pero en realidades tan distintas como Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, México, Brasil, en países que estaban en verano, países que tenían otro clima. Bueno, y en todo eso el modelo ha funcionado. Para mí el truco es, oye, una visión de producto, de servicio y de gestión global, pero con una visión local que nos aportan las juntas, ¿no? Tú hiciste una pregunta antes, de Jorge, que sí me interesaría contar. Dice, ¿qué nos faltó? A ver, faltar yo creo que faltar, como decir, oye, no ha faltado nada, pero sí nos hemos dado cuenta y lo comentaba hace un momento en otra intervención, tenemos que dotar de medios telemáticos a nuestros órganos de gobierno, a nuestros consejos, a nuestros consejeros, tenemos que darle formación. Hemos invertido más en la formación y la dotación de medios telemáticos para la operativa de la compañía, ¿no? Y hemos relegado a un segundo plano a los miembros del Consejo, dando por hecho que esto funcionaba y cuando te das cuenta que necesitas tener pues información y consulta con ellos semanal y que no se pueden mover, pues entonces necesitas algo más fluido y más participativo que una llamada de teléfono. Entonces te das cuenta que ahí tenemos que seguir pronunciando, pues, profundizando. Y luego, por otro lado, fundamental la comunicación. Aquí se comentaba, oye, pues si por ley hay que tener consejos o board mensuales, eso es un estereotipo. Luego, en la aplicación real, lo que necesitas es esa comunicación fluida, ¿no? De contacto con los miembros del consejo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tenemos que romper un poco los esquemas que tenemos y posiblemente, pues aunque la ley o nuestros órganos de gobierno digan que tienen que ser trimestrales, bimensuales o mensuales, la comunicación tiene que ser semanal, porque esto ha sido muy, muy rápido. No podemos esperar un mes a aprobar una medida que cuando la vas a aprobar ya se te ha pasado, ¿no? ¿Ha fallado? No, pero hemos tenido que aprender estas dos cosas sobre la marcha, que creo que es lo importante, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Y Celia, comentaste una experiencia no específicamente de la empresa, sino de una empresa de textil que había cambiado radicalmente su rubro para poder dedicarse a una oportunidad de negocio que se había dado. Y aparentemente lo estaba haciendo con muy buena intención, con esto de apoyar, incluso o sea, poner un precio un poco más alto para apoyar a terceros, pero finalmente hubo un escándalo ahí, ¿no? Y lo pregunto porque en esta sesión hay muchas empresas medianas, muchas empresas pequeñas que están buscando reinventarse y de repente por el tamaño podrían hacerlo de una manera mucho más rápida que una empresa tan grande como las que ustedes representan. Pero, ¿qué es lo que falla ahí? O sea, la decisión tomada rápido, y aplica en los casos de ustedes, de sus compañías, tomada rápido implica un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento en el que en este cortísimo plazo ustedes sienten que se tiene que dar esta decisión y se tiene que comunicar la decisión y ejecutarla? Porque ahora no es un tiempo de analizar y de hacer planeamiento, sino es un tiempo de pensar, acordar y ejecutar, ¿no? ¿Alguna experiencia puntual que hayas tenido, Iselia, en estas semanas en las que han tenido que cambiar radicalmente una decisión y no necesariamente con un impacto financiero positivo en el corto plazo? Bueno, primero hablando del ejemplo que hablamos de la empresa, yo creo que el principal es que no es que todos están haciendo campañas de ayuda, ¿cierto? Pero en este momento, lo más importante son cosas básicas. Para tener una idea, la cesta básica en Brasil cuesta R$60. Estaban vendiendo una más por R$140. No hay decir que no había una parte que estaba de lucro para la empresa, ¿no? Y yo creo que son los valores que deben ser el guía para la tomada de decisiones. No me parece, me parece que fue un error gravísimo de tener hecho esto y no consultado la junta directiva. Los accionistas no estaban, como si la junta no tuviese nada a hablar, nada a contribuir. Yo creo que eso es un punto que es importante. Hay acciones que son obviamente necesarias de serem introduzidas por
del directorio, pero tenemos que saber lo que es o no, que no es importante, ¿no? En nuestro caso, yo soy miembro de la junta de 2 empresas en el norte del Brasil. No sé si están acompañando, pero el norte de Brasil está en una situación muy complicada, ¿no? Porque tiene muchas muertes, la salud no es buena. Entonces, lo que nosotros hemos hablado últimamente es cómo que la empresa puede apoyar de alguna manera más efectiva, ¿no? Claro que están haciendo doaciones, claro que están cuidando de los operarios, etcétera, pero hay lugares en que es más necesario que se tome medidas de apoyo a la comunidad. Y muchas veces esto no es muy fácil porque sale totalmente de la estrategia de la empresa, pero son tantos pedidos, son tantas cosas que vienen. Desafortunadamente en Brasil el gobierno no está entregando una dirección muy grande. Está muy dividido, las personas las acciones para enfrentar la crisis están muy demoradas, no están siendo hechas en tiempo. Y esto trae para las empresas una mayor responsabilidad, ¿no? Yo creo que eso, Jorge. Con muchísimo detenimiento la evaluación para una inversión potencial que se dé en una compañía en la que ustedes invierten. Y una de las cosas más importantes que ustedes analizan son los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Yo pregunto, ahora que los negocios tienen que tener mucha más flexibilidad, por decirlo de alguna manera, para poder llevarse a cabo, se ha escuchado de algunos países que lo que quieren hacer es un poco flexibilizar también los temas ambientales, sobre todo en algunos países, y no es de conocimiento, digamos, público, sino son estudios, decisiones mucho más cerradas. ¿Cómo les preocupa a ustedes como inversionistas en diferentes mercados y diferentes empresas esta, digamos, manifestación de algunos países que puedan decir vamos a flexibilizar algunos criterios ambientales y sociales en las compañías? ¿Cómo están enfrentando ustedes? Yo sé que ustedes tienen sus propias políticas, pero podrían enfrentarse a un riesgo adicional en sus inversiones. Sí, yo creo que aquí es importante rescatar dos temas que tocó Aristíbulo y también Mauricio en relación primero. Creo que también un poco regresando a la plática de Gisela al principio. El tema inicial que vale la pena resaltar y que nosotros evaluamos de una manera bastante estricta y rigurosa es la efectividad de las juntas, de los consejos directivos. Y como lo hacemos es sobre temas que ya se han platicado en esta conversación, pero que voy a resaltar de nueva vez. El primer tema relacionado a ello es, digamos, la distribución de los riesgos. Dentro del consejo de la Junta, cómo se han distribuido estos riesgos, cómo se han identificado el universo de riesgos. Dentro de ellos están los medioambientales, los sociales, pero también los económicos, los de auditoría, los de compensación, los de administración de capital humano, estrategia corporativa y demás. Entonces, para nosotros es muy importante entender quién es el dueño de estos riesgos. Y como bien lo dijo Aristóbulo, en relación al tema del magnificar, digamos, aumentar las labores o las posiciones de la alta administración es la labor primordial de los consejos o de las juntas. Entonces, de esta manera, estos son efectivos o no, si saben bien y tienen bien distribuido su trabajo, su rol. Y para ello, para nosotros es importante las publicaciones, digamos, de los disclosures de todos estos temas a través de las páginas de internet o digamos, informes anuales o informes de sustentabilidad. Otro tema que es importante es entender cómo está integrado un consejo.
Y para ello queremos entender qué pláticas tiene, por ejemplo, el comité de gobernanza o de nominaciones, en el sentido de que este comité determine cuáles son cuál es el mix de habilidades y de, digamos, experiencias laborales necesarias para enfrentar la estrategia corporativa actual de la compañía. ¿Y a qué me refiero con estrategia corporativa actual? Pues como sabemos, todas las compañías están en un proceso de transformación constante. Como lo dije al principio, nuestros inversionistas quieren tener retornos económicos por más de 60 años, ya que están, digamos, atados a sus fondos de pensiones. Entonces, por ello, queremos entender cómo las empresas están transformándose y que sigan en vida después de 60 años. Nosotros seguiremos siendo inversionistas de estas empresas luego después de que las juntas directivas o los CEOs dejen de tener esos puestos, porque durarán 10 años, 15, 20, incluso empresas familiares donde los fundadores tienen 80 años, pues nosotros seguiremos 60 años después. Entonces, para nosotros es muy importante entender y exigirles a las empresas que nos expliquen cuáles son las conversaciones que los comités tienen para elegir a los miembros de la Junta de una manera ideal. Y que nos expliquen, como tú lo hacías ahorita, cuáles son, digamos, la batería de skills, la batería de habilidades existentes a través de una matriz y cuáles son las que les faltan de una manera transparente. Y las que les faltan, entonces, ¿cómo las están procurando? Es decir, pueden contratar algún consultor externo para que, por ejemplo, en materia de seguridad cibernética, como tocábamos hace un momento, a lo mejor hay miembros de la Junta que no están, digamos, versados en estos temas. Están contratando una junta, un consultor en específico que les ayude cómo funciona este procedimiento y que de manera pública y transparente nos hagan saber para que nosotros podamos, como inversionistas extranjeros, entender desde fuera y además mantenerlos responsables. A través de nuestro voto, en el momento de las asambleas generales, nosotros podemos determinar, después de haber hablado con ellos y entendido o no el contenido de sus conversaciones y de sus determinaciones, si han hecho un buen trabajo al final del año para digamos, administrar estos riesgos. El tema que tú decías en relación a la materia del tema ambiental, bueno, pues si bien es cierto, como nuestro CEO acaba de mandar una carta a inicios de año en el sentido de tener prioridades sobre el tema de sustentabilidad, para nosotros creo que el tema del COVID lo hace más evidente que nunca. Ahora, cómo las empresas efectivamente tienen que considerar ser sostenibles y sustentables. Y vale la pena hacer la diferenciación en español de estos dos temas que en inglés se utilizan de una manera, digamos, intercambiable, pero en español es el largo plazo de también rendimientos, digamos, sostenibles con el medio ambiente. Y no nada más del medio ambiente, sino como lo mencionaba Mauricio Rosillo, en el sentido de también tener esta involucración, es decir, estar involucrados con tener un impacto benéfico en la sociedad, el propósito de las compañías. Entonces, para nosotros es importante determinar que las empresas articulen y entiendan de manera clara cuál es su propósito. Y para ello no es necesario que exista un escritorio o una determinación en el acta constitutiva del objeto social de una empresa, que son totalmente distintos, sino entender un poco más allá la misión y la visión, el propósito. Entonces, para nosotros, por ejemplo, el propósito de nuestra empresa es que nuestros clientes tengan acceso a una mejor calidad de vida al momento de su retiro, a través de diversos productos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de casos en el tema del COVID y específicamente entendiendo, digamos, los contactos que tenemos con empresas globales que están localizadas en ciertas, digamos, regiones. Por ejemplo, hace un par de semanas tuve un contacto con una empresa en México que tiene que tiene sus objetos sociales, digamos, restaurantes y cadenas de comida rápida y a su vez de comidas, digamos, de alto nivel. Y entonces están localizados en Latinoamérica y en Europa. Y lo que decía Aristóbulo en este sentido es importante tomar en consideración para nosotros cómo
la alta administración está ejecutando un plan de manera rápida para, digamos, mitigar el riesgo, pero entender también cómo las juntas están aumentando las capacidades de esta alta administración. Y, por ejemplo, en este caso en específico, la empresa, como labora en diferentes partes del mundo, pues también tiene diferentes riesgos. Digamos, en México no existen programas de gobierno que estén ayudando a las empresas a hacer frente con temas económicos, por ejemplo, como lo existe en Colombia o en Brasil o en Europa. En Argentina tuvieron que cerrar el 100% de sus operaciones porque no tenían tampoco ningún tipo de apoyo. Entonces, para nosotros es muy importante entender cómo están mediando y balanceando este tipo de situaciones y entender al final cuál es la sustentabilidad que quieren, digamos, alcanzar. Entonces, si bien es cierto el tema medioambiental puede, digamos, pasar al segundo plano, no, el tema de sustentabilidad no. Ahora no solo es más evidente, sino más importante. Pero para ello es importante resaltar que creemos y estamos convencidos que no pueden obtenerse este tipo de resultados si no existen infraestructuras de gobierno corporativo robustas y transparentes. Por eso estamos siempre evaluando a las empresas bajo esta perspectiva. De acuerdo, muchísimas gracias. Ya hay preguntas de los participantes y bastante importantes. Hay tres preguntas que las voy a unir, referidas al retorno lo más cercano posible de la vida normal, que es justamente estos próximos días en los que en algunos países se va a permitir nuevamente que se desarrollen algunas actividades. Y la pregunta, incluso hay una frase que dice aquí: el respeto al valor de la vida humana es vital en esta coyuntura. Creo que ninguno tiene duda de eso. Sin embargo, se refiere, y viendo las demás preguntas de Osvaldo Coaila, de Gabriela Zúñiga, etcétera, de Patricio, de diferentes personas que están, de William Pinto incluso, que estaban participando en la sesión, nos dicen cómo es que ahora que se van a abrir las puertas y van a volver las personas a sus empleos, se va a mitigar, a reducir los riesgos ya específicamente de la salud y de la vida de las mismas personas. Hay definitivamente planes que ustedes han desarrollado, pero ¿cómo lo están viendo y cuáles son esos temores que obviamente todavía no han logrado terminar de concretar para los próximos días? Por favor, quien guste puede darnos su opinión. Aristóbulo, si tenemos, o Giselia, es perfecto, Giselia. Para mí una cosa que como miembro de Junta ficou muy evidente es la importancia de se definir los riesgos de la compañía, el mapa de riesgos. Porque algunas personas dicen que el COVID fue un cisne negro, pero no lo creo. Mi opinión no es, porque desde mucho tiempo que los cientistas alertan para eso. Había sido, no fue alguna cosa que cayó del cielo ahora. Habían personas que ya estaban previendo esto. El fato empezó en China en novembro, diciembre del año pasado, y me parece que fue muy lenta el movimiento para entender lo que estaba pasando, ¿no? Y ahora que nosotros estamos en este contexto, me parece como que no hay por lo menos un riesgo de paralización o de alguna cosa ligada a salud en las empresas. Yo creo que debemos, y muchas veces las empresas contratan consultorías internacionales muy grandes, nadie trouxe esta información. Entonces yo creo que la Junta debe ser más crítica, provocar más la compañía para ampliar su visión. Porque muchas veces los riesgos son financieros, los riesgos son operacionales, pero fuera de eso no se ve mucha cosa, por lo menos acá en Brasil. De acuerdo. Aristóbulo.
Desde el punto de vista nuestro, en este caso, ¿no? El paso en el que estamos ahora y lo que viene un poco a futuro es pues el qué va a pasar y cómo vamos a volver a lo que en España se llama la nueva normalidad, ¿no? Que es, bueno, pues cómo seguimos operando teniendo en cuenta varios factores, ¿no? Por un lado, todo lo que es la crisis. Yo creo que hay tres crisis encima de la mesa en este momento, ¿no? La crisis y la más inmediata, que es la crisis sanitaria, la crisis humana que se está produciendo, ¿no? Con personas que están falleciendo, ¿no? Eso es un drama a nivel mundial. Segundo, es una crisis desde el punto de vista social, ¿no? Que es la cantidad de personas pues, que se van a quedar, y va muy ligado fundamentalmente a la crisis económica que viene detrás, ¿no? Pues al final, efectivamente, los países han estado parados, funcionando por debajo de su nivel de generación de riqueza y va a haber o hay, ¿no? Y se está produciendo ya, pues, destrucción de empleo, ¿no? Entonces, lógicamente, pues va a haber una crisis social importante a la que como sociedad tenemos que atender, ¿no? Y luego, por otro lado, pues toda la crisis económica, ¿no? Y ver si efectivamente, pues como están diciendo los expertos, pues es una crisis en V, es una crisis en U o es una crisis en L, ¿no? Y bueno, pues dependiendo de la inclinación del grado de salida, pues vamos a determinar el impacto que va a tener en todas las poblaciones en general, ¿no? Y sobre todo, pues en una Latinoamérica que tiene una dependencia importante pues de productos como pueden ser materias primas que dependen mucho de la demanda que se produzca en el mercado, ¿no? Entonces, de una forma u otra nos va a afectar, ¿no? Ahora, ¿cómo damos ese paso a volver a una normalidad previa a todo esto, ¿no? ¿Y cuánto vamos a tardar? Pues yo creo que lo primero, y desde nuestro punto de vista, y así lo tenemos aprobado, como os decía, en todas las juntas directivas y en todos los países, pasa por son pasos dados que pasan teniendo en cuatro premisas importantes, ¿no? La primera, y lo comentábamos a lo largo de esta sesión, es que tenemos que preservar lo primero, lo más importante, la salud. No podemos hablar de futuro si por el camino se nos queda gente, ¿no? Entonces, lo primero es que a nivel empresarial tenemos que preservar la salud, pero no solo la salud de nuestros trabajadores, la salud de los trabajadores, la salud de los mediadores, la salud de los colaboradores, la salud de los clientes o incluso hasta la salud de los inquilinos con los que compartimos edificios, ¿no? No podemos ser un foco de contagio, con lo cual eso es lo prioritario, porque difícilmente puedes hablar de economía si lo primero que te falla es la gente, ¿no? Por otro lado, es mantener el sistema de gobierno de crisis. Estamos viendo cómo hay distintas velocidades y cómo los países, bueno, pues parece que empiezan a tener distintas prioridades para salir de la crisis. Bueno, pues como en compañía tenemos que tener la cabeza fría y tiene que haber un gobierno de crisis que vea una serie de parámetros que son los que nos permitan tomar decisiones, ¿no? Y no podemos entrar pues en particularismos desde el punto de vista de que aquí es que el mercado ha hecho o ha dejado de hacer. Yo creo que ahí, pues de la mano de esa visión local que nos aportan las juntas, pero sí con un conocimiento de la experiencia que hemos ido pasando. Daros cuenta que América está yendo 2, 3 semanas por detrás de lo que ha pasado en Europa, con lo cual lo que podamos aplicar en América previamente lo hemos chequeado en Europa, ¿vale? Entonces es importante mantener que los órganos de gobierno y los comités de crisis ligados a las juntas directivas nos sigan funcionando y en todo eso manteniendo en cuenta otras dos cosas, que es que nuestro servicio no se puede parar, o sea, no podemos decirle a un cliente esto no te puedo atender porque fíjate lo que nos está pasando, porque en definitiva es ahora cuando tenemos que dar y tenemos que seguir dando esa confianza y esa seguridad a nuestros clientes y por supuesto pues mantener algo que se comentaba aquí, ¿no? Y lo importante que es mantener la imagen de marca y la reputación, ¿no? Y cómo efectivamente no todo vale, ¿no? Y posiblemente muchas veces lo que puede ser una oportunidad de negocio, pues hay que supeditarlo a las otras tres cosas que he dicho antes, ¿no? Que es velar por nuestra gente, velar por una salida orgánica de todo esto y continuar con el comité de crisis, ¿no? Pues esos son un poco los pasos que nos tocan a dar. El proceso y la velocidad de todo esto, pues lógicamente va a depender de lo que haya pasado, de cómo se ha comportado, de efectivamente del nivel de contagios y bueno, y un poco, pues como decía antes, tenemos que ir adaptando el conocimiento global a la realidad local de cada uno de los países. Muchas gracias. Mauricio, con cargo a que también podrías darnos alguna opinión sobre esto,
te hago una pregunta adicional, y es que en el sistema financiero les toca el reto gigante de hacer evaluación individual, empresa por empresa, que se acerque a ustedes a pedirles un crédito, y que ustedes tengan por lo menos un nivel alto de seguridad de que son empresas que van a ser viables en el transcurso del tiempo y no que hayan sufrido demasiado en esta crisis y que cualquier expectativa de acceso a financiamiento pueda simplemente alargar un poco su muerte, ¿no? ¿Cómo es que hay ese toque en el sistema financiero que les toca a ustedes enfrentar para la evaluación de riesgo, sobre todo hablando de mediana empresa, de pequeña empresa que vivía casi de su flujo constante de caja, ¿no? Sí, Jorge, pues mira, a la primera pregunta, claramente hay un tema de pues una dualidad de ese equilibrio que debe haber entre la economía y la salud, que creo que se ha dado en todos los países estas conversaciones. Y obviamente cada país es distinto y dependerá pues de su situación, del grado pues de avance de la pandemia, en fin. En todo caso, pues nosotros lo que hemos visto es que hay que tener un protocolo de reingreso donde esto tiene pues múltiples escenarios. Fíjate tú, hay que adecuar la infraestructura física, todos los temas de salubridad, de movilidad, incluso psicológicos de los empleados. Eh, Hay que mirar qué personas están en grado de riesgo porque son mayores de edad, porque tienen o mujeres embarazadas o, o personas pues que han tenido alguna enfermedad que toca apartar. Pero yo lo que te diría, tal vez, seguramente no va a haber viajes con la misma dinámica que antes había de ejecutivos, de directorios, en fin. Y yo tal vez te diría que lo que sí, en nuestro caso, pues en el Grupo Colombia, lo que sí vemos es una, un movimiento muy fuerte hacia tener mucho mayor teletrabajo y flexiwork, con el propósito, ya lo probamos y funciona bastante bien. Em, entonces creo que sí va a haber un movimiento muy fuerte hacia eso. En el caso, pues, digamos, nuestro, a tener 40-50% de los empleados a través de mecanismos de teletrabajo y flexible que fíjate tú que ayudan, contribuyen al tema, pues, de la salud, tienen un efecto positivo en el medio ambiente, tienen un efecto en la eficiencia financiera de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy positivo. A tu pregunta específica, claro, el sector financiero tiene un reto muy grande y es que, pues, es decir, vienen muchas personas pues a solicitar créditos para afrontar justamente sus situaciones. Acá yo te diría, y claramente pues el sector financiero pues cumple un rol de eliminar esas asimetrías de información que muchas veces hay en la medida en que yo conozco mis clientes. Entonces, respecto a los clientes que yo conozco, porque han sido clientes en el pasado, pues obviamente uno ya conoce su comportamiento de pago, sabe adicionalmente si están teniendo problemas, es justamente por esta situación, conoce uno muchas veces sus condiciones éticas, sus condiciones morales, y en ese orden de ideas es mucho más fácil para una entidad bancaria poder acompañarlos, apoyarlos, darles liquidez, darles recursos con el propósito pues de que puedan salir adelante y superar esta situación coyuntural. Obviamente a las personas, digamos, que no son clientes y que se acercan al banco, pues lógicamente eso sí te genera una situación distinta porque tú no conoces a la persona, no conoces al cliente, y lo conoces en una situación pues crítica. Creo que ahí sí se nos dificulta un poco más, y por eso ahí es tan importante las ayudas estatales o las líneas de garantías o de líneas de redescuento pues de bancos estatales que se canalizan a través del sector financiero, porque claramente ahí el banco también o la entidad financiera tiene la simetría de información respecto a la persona, no conoce cuál es su comportamiento, cuál es, por ejemplo, su gobierno corporativo, etcétera, etcétera. Entonces se hace mucho más difícil
gestionarlo en un entorno donde claramente hay mayor riesgo. Bien, muchas gracias, Mauricio. Hay muchas personas que han hecho una pregunta bastante similar y está enfocada, la voy a transformar un poquito para dirigírsela a Gabriel y preguntarle cuáles son esas áreas de las empresas, justamente viéndolo como una institución de inversión que tiene que hablar con las empresas donde invierte, cuáles son esas áreas que son más focales ahora en este entorno, considerando, por ejemplo, y algunos comentarios se hacen aquí en el chat, dice la labor del compliance, porque hay mucha legislación alrededor en cada país de manera individual, la labor del secretario corporativo, que es algo que también se estaba teniendo ahí como pendiente y que ahora quizás suma un rol más protagónico, el relacionista de inversiones. ¿Quiénes son esas personas, más allá obviamente del CEO y del board, a quienes nosotros tenemos que mirar ahora con mucho más ojo, incluso siendo una transnacional, una gran empresa, como también de repente una empresa que accede a financiamientos más pequeños? Sí, mira, yo creo que aquí es muy importante entender, todas las empresas son distintas y para nosotros como inversionistas globales no somos, digamos, proscriptivos en el sentido de que esperamos un modelo específico que funcione para todas las empresas, sino cada empresa debe tener su sistema y en la medida en que este funcione y esté bien justificado, para nosotros es suficiente, pero en efecto creemos que hay, digamos, personalidades importantes en cada una de las empresas, incluso en las que son controladas ya sea por familia o por algún miembro controlador o por un gobierno. En casos, por ejemplo, como en Colombia puede haber las empresas de energía o en México o en Brasil, etcétera. Creemos que el presidente de la Junta o del Consejo es una figura clave en el sentido de llevar la agenda del Consejo. ¿Y esto qué significa? Que esta figura es, digamos, la que introduce y maneja los temas, como bien lo dijo Gisela en su momento, de manera prioritaria o no. La agilidad que tenga esta persona en tener esta sensibilidad a las situaciones que están, digamos, pasando en cada momento es muy importante y para nosotros es súper importante tener un contacto directo y constante con esta figura. En la alta administración, nosotros tenemos contactos con todos, con el CEO, con el CFO, con el departamento legal, con el secretario general, porque creemos que todos tienen diferentes perspectivas importantes y para nosotros es muy importante no nada más entender, sino compartir las mejores prácticas de gobierno y desde luego nuestra opinión en el sentido de si tenemos preocupaciones de que existe algún problema que no está siendo enfrentado, como el compliance que le decían, pues lo traeremos adelante a la luz de manera inmediata. Hace un par de días tuve una llamada con una compañía de Brasil transnacional que produce carne y proteínas a lo largo del mundo y ha tenido una serie de problemas en plantas en Estados Unidos, plantas en Brasil, plantas en México, en virtud precisamente por el COVID. Y entonces quiero entender primero quién es el responsable del riesgo a nivel, digamos, operacional. Y después quiero entender cómo está siendo, digamos, accionado o administrado a nivel alta administración. Y finalmente, el tema, digamos, PR, que siempre tiene un spin distinto cuando la prensa se involucra. Entonces es importante también entender cómo están mensajeando esto a los diferentes stakeholders, a los grupos de interés, ya que para nosotros es muy importante entender los diferentes mensajes que quieren dar, pero también cuál es la realidad detrás de los mensajes. Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestras inversiones, como es sabido, tenemos un sistema de inteligencia artificial que identifica, digamos, en las llamadas de los Q1s y los reportes anuales, identifica cuando las personas o los CEOs están diciendo situaciones que no necesariamente son de acuerdo a la realidad. Y para ello es parte de nuestro sistema de inversión y también parte de nuestro sistema de
digamos, mantener responsables a estos grupos de interés para poder preguntar de una manera más específica y atinada, digamos, sobre temas muy delicados. Temas que, por ejemplo, afectan la vida de los trabajadores. Y entonces las prioridades que vemos, si bien es cierto es el tema de compliance, también es ahorita, para nosotros es muy importante la prioridad de la administración del capital humano. Se ha tocado el tema ahorita en un par de situaciones, como el tema de marcas reputacionales, son valores agregados. Para nosotros, el tema ESG famoso que mencionaba al principio, tiene un gran valor en cómo las nuevas generaciones invierten sus fondos. Y nuestros clientes llegan ahora a pedirnos 3 temas que las altas administraciones o las juntas no se dan cuenta o no se han preguntado. La gente joven en este momento tiene 3 objetivos importantes con su dinero. El primero de ellos es que se invierta en empresas en las cuales los objetivos o digamos los propósitos de estas empresas están de acuerdo a ellos mismos, es decir, que tengan temas ambientales considerados, que sean impactos sociales, no nada más la generación de resultados financieros. De esta manera, entonces, nuestros clientes nos piden que no invirtamos en empresas en las cuales no se cumplan estos requisitos. Y también ellos tienen dos efectos, digamos, colaterales en las empresas. El primero de ellos es, no quieren trabajar para esas empresas si no consideran que digamos, están de acuerdo a sus valores. Temas que hemos visto, por ejemplo, con los walkouts de Google, de Amazon, etcétera, que es gente joven. Y lo hemos visto y hemos hablado con sus digamos, representantes a todos los niveles. Y el otro aspecto es, tampoco quieren ser consumidores de estas empresas. Gente, por ejemplo, que tiene temas ambientales, los jóvenes, que tienen ambientales muy digamos, centrados en su sistema de valores, no quieren consumir temas digamos, productos que tengan plásticos o productos que tengan cosas no renovables. Entonces, estos son riesgos financieros que afectan a la empresa y que al final del día, como nuestro CEO lo dijo en su momento, los temas medioambientales no son riesgos medioambientales que no tengan ningún efecto financiero, sino al final del día son riesgos financieros que al final del día son riesgos del negocio. Entonces, si nosotros no entendemos cómo las juntas o los consejos están poniéndole un número financiero a estos riesgos reputacionales, creemos que hay un problema. Y para ello necesitamos que haya alguien responsable. Entonces, pedimos que en caso de que no exista, digamos, esta distribución de riesgos, pues entonces tendremos que ejercitar nuestro voto en las asambleas en contra de los directivos que creemos sean responsables. Ahora, nosotros no queremos estar votando en contra de la administración, sino que queremos tener una buena relación con la administración, pero en efecto queremos darles tiempo para que actúen. Pero, y consideramos que si tenemos que votar en contra de la administración, nuestro engagement, nuestro contacto fue negativo, fue fallido. Entonces, la idea es tener este tipo de relaciones para poder alentarlos a tener mejores, digamos, rendimientos, no solo financieros, pero en materia de ESG, gobierno, tema medioambiental y tema social. Y para ello especificamos ciertos marcos de referencia que ya toman en consideración estos temas, como lo hemos dicho de manera muy pública, que son los marcos de referencia SASB y TCFD, que utilizan este tipo de sistemas incorporando los riesgos propios de cada industria. Gracias, Gabriel. Hay una pregunta que le hicimos al principio, pero que veo que varias personas están yendo a algo mucho más específico, y es la dinámica de las juntas directivas, del directorio, pero se enfocan específicamente también en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de Beatriz Bosa dice si se podría hablar de mejores prácticas, cuáles son esas mejores prácticas que ha habido en los directorios, en las juntas directivas, en esta etapa en la que han estado actuando de manera virtual cuando no era para nada lo cotidiano, más allá de lo que se pensaba también en su momento de que el teletrabajo era un imposible, y ahora todos estamos en teletrabajo y muchas veces en casi la mayoría de casos ha funcionado. Y también cómo es que se da esta comunicación desde el board, desde el directorio, hacia los comités, con el mismo CEO, con las demás áreas de la compañía, cómo es que está funcionando
esta experiencia que se ha tenido ahora, tomando en cuenta que además en algunos países podría quedar ya como norma, modificando códigos y leyes. En algunos casos, bueno, se volverá quizá a lo normal, que es lo menos probable, ¿no? Por los riesgos que existen. ¿Qué opiniones tienen? ¿Quién quisiera aportar su opinión? Mauricio, de repente. Claro, con gusto, Jorge. Pues mira, en el caso del Grupo Bancolombia, yo creo que estábamos bastante preparados pues para los temas de la digitalidad. Y en ese orden de ideas, tenemos unos portales donde se postea toda la información pues con mucho tiempo de anticipación. Eh, y en este caso, digamos, esa digitalidad pues hace que todos los miembros de los diferentes directorios estén muy acostumbrados a utilizar estos mecanismos y también a tener sesiones por videoconferencias de tiempo atrás. Es decir, ya era una práctica muy usual. Eh, Obviamente, lo que les mencionaba tal vez al principio, ahora hay más cotidianidad en las reuniones de la Junta, es decir, eh, de un directorio mensual, pues por cada una de las compañías en muchas ocasiones y dependiendo de la situación, hay a veces directorios 2 veces al mes, a veces 3 veces al mes, es decir, cuando se requiera y cuando amerite una discusión por parte pues del directorio. Y en la medida en que también los comités ejecutivos están también muy digitalizados, muy conectados pues con los directorios, baja muy rápido la información y en la medida en que tienes más reuniones de coordinación entre los diferentes CEOs de las diferentes compañías, entre los grupos corporativos, pues las decisiones bajan muy rápido. Es decir, yo creo que lo que nos ha enseñado esta situación desde una perspectiva positiva es que eh, realmente se puede actuar con la digitalidad, respetando, e incluso es que las reuniones de junta directiva son súper eficientes, son realmente muy efectivas. Obviamente tiene uno que tener los sistemas tecnológicos adecuados pues, para lograrlo. Y sinceramente creo, Jorge, que eh, esta situación del COVID va a tener una profunda transformación en el gobierno corporativo. Y un ejemplo es el tema de cómo funcionan en la virtualidad los directorios. Es uno de los múltiples ejemplos. Gracias, Mauricio. Y esa es una de las preguntas que estaba en la agenda y era justamente esa, esa experiencia que hemos tenido muchos de pensar que el gobierno corporativo es muy, muy importante, pero no es urgente, ¿no? Entonces ahora se convierte en algo donde debió estar siempre, algo urgente, algo indispensable, algo que era parte natural del desarrollo de cualquier compañía que pueda querer hacer las cosas bien. Y no es de esta experiencia, es de crisis menores. Ya comentaba Iselia de que incluso el mismo Taleb dice que no es un cisne negro cuando él ha hecho todos los estudios sobre cisnes negros, que estaba anunciado que algo de esto podía ocurrir y empresas como las que ustedes nos están comentando, ustedes representan, han tomado medidas sin saber obviamente que venía algo así, pero tomaban medidas porque lo sentían como algo natural, como algo que debía pasar. Y es justamente lo que queremos transmitir a quienes nos acompañan ahora en la sesión, ¿no? Entonces, yo preguntaría, bueno, primero si es que alguien de ustedes quisiera redondear alguna posición sobre lo que hemos estado conversando, bienvenido. Y si no, igual voy a ir mirando alguna consulta más, ¿no? Por ejemplo, aquí Jorge, Juan... Sí, por favor, Giselia. ponto acerca de lo que Mauricio ha dicho. Muchas personas están muy entusiasmadas con la eficiencia de las reuniones virtuales. Son más rápidas, pueden ser más rápidas, más eficientes, etc. Pero entonces yo creo que es inexorable. Va a haber una mudanza. Pero es muy importante que no se perca de vista que conocer a la empresa es importante.
No se puede esperar de una junta que haciendo reuniones virtuales va a comprender. Entonces, yo creo que es importante tener una medida, no tanto virtuales, no tanto presenciales. Es una Es muy importante, yo creo. Sí, Mauricio, ¿algo vas a comentar? Sí, 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 tal vez. Sí, Tu tal audio, ya. vez que es un tema de equilibrio, estoy de acuerdo. Sí. Y bueno, lo que pasa es que lo que está ocurriendo es simplemente que todos teníamos temas por hacer y ahora lo que esta crisis ha dicho es aceleren, ¿no? Aceleren y háganlo bien, lo mejor que puedan. Y ese es el enfoque que hay que darle ahora a la nueva normalidad, como lo han comentado muchos de ustedes. Voy a indicar algunas de las cosas que han salido ahora y podemos de repente hablar al respecto. Quien quiera hacer alguna consulta adicional, encantados, ahí estamos atentos al chat que ustedes nos están, en el que están participando ustedes. Temas como lo que nos comentaba Aristóbulo de esta composición de la junta directiva, del directorio, de sus compañías locales, digamos, de sus operaciones locales, que tienen justamente a un porcentaje muy alto de directores locales y además de externos, ¿no? Y en externos podemos leer externos y también podríamos leer independientes, de repente ahí Aristóbulo nos lo precisa. Pero hay una claridad en quién es quien maneja las operaciones, quien conoce mejor los mercados en las compañías. Lo segundo que se ha hablado ha sido sobre las decisiones ágiles, ¿no? Es decir, algunas decisiones que ya se habían tomado y que habían que simplemente acomodarlas un poquito más, y algunas decisiones que había que tomar definitivamente, que son justamente las más importantes ahora. La decisión de el retorno, por ejemplo, con todo lo que implica, y lo segundo también, el enfrentar a la regulación, que también es novedad para los gobiernos, porque están actuando por poca experiencia y más soluciones técnicas o opiniones técnicas y muchas cabezas pensando ahí, pero finalmente que van a salir a probarse, ¿no? Mucho se ha repetido también la necesidad de la composición de los directorios con un conocimiento mayor de temas digitales y que se vuelva también algo regular, que ya se dé ese paso como algo indispensable, ¿no? Y también una cosa que comentó Giselle, y decía, estamos ahora enfocados en lo básico, ¿no? Dice, o sea, no estamos en negocios no sé, de lujo o de temas suntuarios o de esparcimiento, que todos necesitamos, pero no estamos en ese momento, estamos en un momento de transformarnos a lo básico. Y algunas de las experiencias que se han dado también es que se están haciendo cambios en las compañías, pero cambios que tienen una fecha de fin, ¿no? O sea, por ejemplo, el teletrabajo, y alguno de ustedes me comentará si es algo que va a quedar en el tiempo, por lo menos en un, no sé, 50% de las compañías, o si es que es solamente ahora y luego volveremos todas nuestras oficinas, o si es que un cambio y giro en alguna forma de manejar el negocio también se queda como algo temporal o se va a convertir en algo permanente, ¿no? Ese es algo que quisiera que también lo tomen en cuenta para algún comentario que puedan dar en los próximos minutos. Y una cosa importante que también está en el chat que nos comenta mucho es sobre los mapas de riesgos, ¿no? Cómo es que esos mapas de riesgos se han podido transformar y cómo es que ahora tienen que tener muchas más variables y preocuparnos ya no solamente por el COVID, sino por cuál es ese siguiente, eh, no sé, esa siguiente cisne que pueda llegar, plomo negro o como fuera, pero que puede afectar terriblemente nuestras operaciones, de repente sectorizadas o de repente de manera global, ¿no? Eh, aquí hay un par de comentarios de Luis José Canseco que nos dice, efectivamente, se estaba comentando ahí, Adolfo País comentaba con Beatriz y con Luis Canseco, decían, el Internet de calidad, por ejemplo, es algo que nos encontró no preparados,
pero también nos encontramos con burocracia y con opiniones incluso desinformadas que dicen que las antenas pueden causar un daño a la salud permanente. Entonces, hay un tema ahí de comunicación también y de nuevo aprendizaje que tenemos que tener para darnos cuenta que la infraestructura básica es algo indispensable. Me imagino que lo vive, por ejemplo, Iselia en el tema de infraestructura de energía, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que el sistema financiero no es el malo de la película, sino que es más bien un camino, un elemento muy, muy importante para el desarrollo natural de las actividades en sociedad. Tenemos que entender que el tema de seguros es algo que nos permite justamente prever una serie de cosas. Claro, como siempre se dice en seguros, tenerlo y no usarlo, pero finalmente casi todos lo usamos para algunas situaciones y realmente nos soluciona muchos problemas en la vida. Entonces estamos hablando, y ni qué decir de BlackRock con las inversiones sostenibles que hace en el mercado, ¿no? Entonces creo que son cuatro experiencias muy, muy simpáticas que nos están acompañando ahora con esto. Ahora, por ejemplo, Luis Canseco nos dice, claro, ahora vienen otros problemas. Por ejemplo, hay un Netflix que le está yendo muy bien, pero hay un tema de piratería en Internet que también está desarrollándose más. Entonces, todos nos vamos a enfrentar a retos nuevos que se nos van a empezar a colar en nuestra operación cotidiana. Limberchero nos dice, ¿cuál es la demanda de infraestructura que se le va a pedir a los países en los próximos 5 años? Yo creo que esa es una pregunta con una respuesta muy amplia, ¿no? Dependiendo de los sectores que ustedes puedan dar. Sin embargo, yo de repente lo pondría un pasito más allá y les diría, ¿cuál es eso más básico que ustedes necesitan en su operación actual, en sus negocios actuales? Y qué es lo más relevante que necesitan atender hoy. Giselia, por ejemplo, decía la caja, ¿no? Definitivamente. Pero ¿qué es? Eso de repente, esta respuesta es válida, pero algunas otras que puedan darnos ustedes. No sé si comenzamos con Aristóbulo. Pues muchas preguntas encima de la mesa. Esto sí. Voy a tratar de ir a algunas, ¿no?, que he ido tomando nota, ¿no? Solo por aclarar un tema y por referencia, ¿no? Cuando hablo de consejeros externos me estoy refiriendo a independientes. Esto posiblemente utilizo más el lenguaje coloquial interno de la casa que el que debería utilizar, ¿no? Pero efectivamente, cuando estamos hablando de lo que se trata, en definitiva, es que cuando vayamos, si le queremos dar importancia a los board, a los consejos, tiene que haber una mayoría de independientes externos, ¿no? Que en definitiva obliguen a los gestores a entender, cuando lo vas a explicar, la realidad de que te están poniendo encima de la mesa, ¿no? Y que en definitiva veas en ellos pues una ayuda de la gestión que luego tenemos que hacer en el día a día, ¿no? Por eso, si al final tenemos mayoría en los que somos ejecutivos internos, pues lógicamente quedará bien sobre el papel, pero no conseguimos de lo que se trata, que es cuando llegas allí, pues sepas que tienes una mayoría de independientes externos a los que tienes que convencer. Si son internos, pues al final, bueno, pues acaba habiendo una cierta complicidad por el hecho de ser compañeros. Esto al final son empresas, de nuestras decisiones dependen muchas personas. Hay gente que depende, en nuestro caso, ¿no? Pues que generan y que tienen la confianza puesta en que esta compañía, que Mapfre, responde. Y hay que responder, porque en casos como estos lo que no le puedes decir es que yo también tengo un problema. Oye, yo he depositado mi confianza en vosotros para que vosotros me deis servicio en este momento, ¿no? O nuestros propios empleados, ¿no? Con lo cual, detrás de las decisiones que tomamos, al final impacta, ya no económicamente, ¿no?, pero sí a personas, ¿no? Y para nosotros eso es fundamental. Entonces, el hecho de que al final en los consejos la mayoría, ¿no?, como decía, números impares y el 60% tienen que ser independientes, con lo cual la mayoría la tienen los independientes, ¿no?, pues obliga al gestor a plantearse muy mucho cuáles son los pasos a seguir y pensar que se hace por convencimiento, ¿no? Y creo que es lo más importante, sobre todo con alguien que conoce realmente la situación de país, ¿no? Importantísimo. Yo creo que ¿qué va a cambiar en la relación con los consejos? La fluidez y la rapidez y la agilidad de la comunicación, ¿no? Muchas veces nos hemos ido a rigurosidades legales que tenemos, de que hay que hacerlas con cierto tiempo, y nos hemos limitado a eso, pero no por comodidad, sino porque, bueno, como era un poco lo que decía la ley, que los hay que hacer cada mes, cada 2 o cada 3 meses, pues los hacíamos, ¿no?
hemos visto que no es así, que muchas veces pues no tenemos tiempo a estar esperando 1, 2 o 3 meses para tomar decisiones y consensuarlas, ¿no? Con lo cual yo creo que en la parte telemática de relación ha venido para quedarse, no ha venido para, no es un tema puntual, sino que va a ser un modelo de relación, pues como el que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Esto en otra situación hubiera significado una reunión en algún punto y hubiera significado una planificación distinta. Y hoy pues podemos estar hablando de esto con personas que estamos en distintos lugares del mundo perfectamente, y yo creo que es más importante la sustancia y el contenido de lo que estamos poniendo encima de la mesa que todo lo que pueda haber alrededor de organización, ¿no? En definitiva, pues estamos, pues como tú decías, 100 personas más 4 ponentes, más en tu caso, pues coordinando todo esto, pues estamos involucrados 100, 110 personas, donde estamos hablando alrededor de algo que nos interesa en distintos puntos del mismo momento determinado. Eso es lo importante, ¿no? Y yo creo que toda esta parte telemática nos ha ayudado a poder hacerlo. Para la parte operativa de las compañías exactamente igual, ¿no? Yo creo que va a primar la agilidad y la transparencia y la rapidez en la toma de decisiones que otra cosa, ¿no? En nuestro caso, además, ¿qué ha cambiado? Era una pregunta, o cómo va a cambiar todo esto, la operativa, ya no tanto desde el punto de vista de POR o de consejo, sino desde el punto de vista operativo. Tenemos que pensar que en nuestra profesión, seguros, ¿no? Pues lo que generamos es confianza. Lo que vendemos es confianza, ¿no? En un momento determinado decías, oye, la póliza está para no utilizarla. Y bueno, y que el día que la tengas que utilizar funcione, ¿no? Esto, mejor no utilizarla, pero si la tienes que utilizar, oye, ya que la has gastado, que por lo menos te funcione, ¿no? Pero es confianza lo que estamos vendiendo, ¿no? Estamos vendiendo algo inmaterial, estamos vendiendo algo futuro, ¿no? Por eso se basa mucho en la relación personal, ¿no? Y así es como ha funcionado el seguro hasta ahora. ¿Qué ha demostrado estos 2 meses de confinamiento? Que se puede mezclar perfectamente esa confianza y esa relación personal con accesos desde un punto de vista web. Hemos tenido que abrir herramientas telemáticas porque la gente no se puede mover y esto ha seguido funcionando, ¿no? Pero yo creo que le ha quitado, había tecnología suficiente, pero lo que ha permitido esta situación es quitar, digamos, viejas chaquetas que teníamos los involucrados que estábamos dentro, ¿no? Creíamos que tenía que ser así porque siempre se había hecho así, ¿no? Y que la relación o era face to face y teníamos una relación personal o parecía que esto no funcionaba. Bueno, pues hemos descubierto otra forma de relacionarse que es perfectamente válido, ¿vale? Que es verdad que de vez en cuando nos gusta tocarnos, ¿no? Además en una cultura muy latina, ¿no? Y tener esa relación personal, pero que si no se puede, pues al final, oye, la aplazamos para un momento posterior, pero el mundo sigue funcionando, la relación sigue funcionando y las empresas siguen funcionando, ¿no? Con lo cual, esto yo creo que nos ha permitido abrir unas puertas y dar un empuje importante que yo no creo que va a tener marcha atrás a toda la relación que tenga telemática que vamos a tener a futuro entre clientes, mediadores, entre ejecutivos, IBOR, entre proveedores. Yo creo que va a cambiar un poco la relación empresarial que tal como la veníamos viendo hasta ahora. Y también tiene una cosa importante, llevamos mucho tiempo hablando de la conciliación, de la dificultad en la conciliación entre familia y empresa, ¿no? Bueno, pues ahora hemos visto cuando decías, oye, el teletrabajo se va a quedar. Bueno, pues hemos encontrado la fórmula de dar un paso de gigantes que nos hubiera costado años de otra forma en dar un paso hacia esa conciliación familiar empresarial, ¿no? Esto posiblemente no podamos estar 2 meses metidos en casa trabajando. Hemos visto que en algún momento habrá que volverse a las oficinas, pero tampoco es volverse al 100% a las oficinas, porque hemos visto que esta realidad funciona, ¿no? Entonces yo creo que con estos 2 meses hemos dado pasos que de otra forma tardaríamos años en eso que veníamos hablando muchas veces, que es de la conciliación familiar junto con la empresa, ¿no? No sé si he contestado a Muchísimo. todo, aparte de lo que has contado, pero bueno, quedo abierto Excelente, a más preguntas. excelente, Aristóbulo, genial. Por favor, Mauricio, si nos compartes. Claro, Jorge, mira, tal vez como para contestarte algunas de las preguntas, ahorita mencionaba yo que pienso que va a haber un profundo cambio y transformación en el gobierno corporativo en el post-COVID. Y Gabriel lo mencionaba. Yo sin duda alguna creo que va a haber más fuerza en todos los principios y parámetros ESG. Es decir, en lo social, la preservación del empleo, la empresa, y no solamente los intereses de los accionistas, sino de los diferentes grupos de interés. Y esos cambios se van a materializar, pues efectivamente, en composición de las juntas, es decir, donde seguramente va a haber más diversidad, lo hablábamos ahorita, es decir, hay nuevos riesgos, nuevos mapas de riesgos,
con más miembros independientes. Fíjense ustedes cómo ya se probó que las asambleas pueden ser virtuales, no solamente pues las juntas directivas. Las normas societarias se van a empezar a flexibilizar. Temas, por ejemplo, de disolución de empresas, que antes eran como tan dogmáticas en los temas, en una situación donde la empresa está muy afectada, seguramente uno va a ver una gran flexibilidad. De hecho, incluso en muchos países ya se empiezan a ver modificaciones a los regímenes concursales, obviamente en donde se busca es mirar cómo se reorganizan las empresas para que sean perdurables y sostenibles en el tiempo. Incluso en algunos países medidas de evitar el oportunismo, de control de empresas que están en problemas, que han sido muy exitosas y que llega alguien a controlarlas aprovechándose pues de la situación. Seguramente vamos a ver mucha más facilitación de fenómenos de acceso al capital, de equity financing. Y bueno, entonces realmente pues yo creo que vienen grandes cambios en esto, no solamente pues el tema del flexiwork y el teletrabajo pues de las diferentes empresas, que creo que llegó para quedarse. Y fíjate una cosa que es muy relevante, y es que sí que es importante tener un buen gobierno corporativo en una crisis. Y ahí es donde se pone a prueba. Y entre mayor gobierno corporativo es mucho más probable que yo salga de la crisis. Entre otras cosas, pregúntenle, por ejemplo, a Gabriel. Si yo, por ejemplo, tengo que ir a conseguir capital o deuda y busco a los inversionistas, pues un inversionista dónde va a preferir poner sus recursos? Pues donde obviamente hay buenos estándares de gobierno corporativo. Muchas gracias, Mauricio. Y creo que le dejamos la pregunta a Gabriel, ¿no? La pregunta que le acabas de hacer. Sí, yo creo que rescatar un poco también las preguntas que hiciste iniciales y regresar al final a esta para cerrar el tema. En relación al status quo, en efecto, ha sido retado y efectivamente cambiará de una manera importante en todas las industrias, en ciertas industrias más que en otras. Digamos, las transformaciones son inmediatas. Como bien lo dijo Giseli, en el sentido de los riesgos, y yo lo he puntualizado varias veces en esta llamada, es la administración de los riesgos tiene que ser definitivamente un punto toral de una junta de gobierno o un consejo empresarial eficaz. Entonces, si alguien dentro de un gobierno corporativo no está, digamos, flexibilizado a tener una buena administración o mitigación de estos riesgos, cualquiera que sea, como lo fue el COVID, que fue un riesgo inmediato que se tradujo efectivamente en riesgo financiero y en un riesgo social y en un riesgo corporativo y en todos los riesgos. Entonces, tiene que haber alguien que sea dueño de estos riesgos dentro de la Junta. Y como bien lo dijo Aristóbulo, en el sentido de aumentar las capacidades de la administración, de la alta administración. Entonces, para que una junta sea eficaz es importante que exista esta administración de riesgos. Y para ello nosotros queremos que exista, desde luego, diversidad en las juntas. ¿Por qué? Porque pues no pueden ser eficaces si no representan no solo sus clientes, pero la sociedad en la que sirven. Entonces, queremos entender, por ejemplo, qué dimensiones de diversidad está considerando una junta, no nada más diversidad de género, sino diversidad de edades, diversidad de habilidades y experiencias laborales, diversidad de nacionalidades, etcétera, etcétera, para, como bien lo dijo Aristóbulo otra vez, que tengan efectivamente este impacto con la realidad de cada uno de los países en los cuales operan. Regresando un poco al tema de ahora que me hace Mauricio, la pregunta que me hace Mauricio, efectivamente, nosotros como inversionistas internacionales tenemos gran interés en invertir en empresas que tengan mejores reportes o mejores evaluaciones ESG. ESG, vuelvo al tema que no debería ser ESG, debería de ser GES, en el sentido de tener un buen, digamos,
una buena infraestructura de gobierno corporativo, posteriormente tomar la administración de estos riesgos medioambientales y sociales y doblarlos dentro de la estrategia corporativa de cada empresa. Entonces, para ello, creo que es muy importante que las empresas consideren, por ejemplo, ahora, por ejemplo, antes de la crisis, los capitales internacionales, específicamente los europeos y estadounidenses, estaban saturados de inversiones. Y las grandes empresas, digamos, en Latinoamérica, tenían gran inversión de China, de Asia, de Australia, porque tenían bastante interés. Ahora todo el paradigma ha cambiado y yo creo que es un buen momento para llamar la atención de los inversionistas internacionales, en el sentido de explicar un poco cómo son las empresas receptivas, las empresas de Latinoamérica en específico, muy receptivas a estos cambios positivos de gobierno corporativo y digamos, ESG, prácticas ESG en general, como no ha sido el caso, por ejemplo, en empresas en Asia o en África o empresas en otras áreas del mundo. Entonces yo creo que Latinoamérica tiene un gran potencial, y no nada más por el hecho de ser latinoamericano, sino la verdad es que mis contactos con las empresas han sido maravillosos, porque creo que las empresas necesitan este norte que nosotros les estamos dando un poco en el sentido de compartir prácticas internacionales, y entonces tienen buena receptibilidad para tener, yo creo que una agilidad en implementar este tipo de cambios en un futuro y atraer inversiones de gran importancia. Estás en mute. Giselia, por favor, tus palabras. Nos quedan 3 minutos para que nos cierren el chat. Estamos listos para terminar. Gracias, Giselia. Yo creo que después de esta crisis, nosotros todos seremos más pobres, ¿no? El mundo todo. Entonces, yo creo que algunas cosas que por lo menos yo espero que cambie, es la responsabilidad social. Yo creo que especialmente en Latinoamérica hay tanto que hacerlo que el protagonismo de las empresas, yo espero que sea mayor. Tenemos mucho, una forma de esperar muchas cosas del gobierno, pero creo que en esta crisis fue evidente que no se puede solo esperar por el gobierno, ¿no? Entonces, responsabilidad social yo creo que es una cosa importante. Paciencia con burocracia. No tendremos más tanta paciencia con la burocracia como tendríamos hasta ahora. La cadena de fornecedores es muy importante. ¿Dónde están localizados? ¿Cómo que están preparados? Etcétera. Es una cosa que será muy, mi perspectiva, muito... Haverá mudanças nisto, ¿no? Muitas empresas em Brasil, por lo menos, estão, não só em Brasil, em outros países, o que fizeram? Compravam de China porque é mais em conta. Pero, por outro lado, não há empregos em Brasil porque se compra de allá. É uma coisa que tendremos que ver. E uma coisa bem positiva, especialmente para a América Latina, eu creio que é a educação. Se provou possível que por medios virtuales muchas personas tienen acceso a educación. Entonces, yo, por lo menos en Brasil, fue muy bien sucedido. No en las escuelas del gobierno, pero en las otras sí. Entonces, es una posibilidad que yo creo que va a alcanzar más gente. Sería esto. Muchas gracias, Giselia. Bueno, con esto vamos cerrando. Les agradecemos muchísimo. Gracias a Aristóbulo, a Giselia, a Gabriel, a Mauricio, a Oliver, a todos por participar. Los invitamos a continuar con estas iniciativas de la Red de Institutos de Gobierno Corporativo. Les vamos a mantener informados. Mil disculpas si es que alguna de las preguntas no ha sido atendida, pero nos da pie para hacer sesiones focalizadas en varias de las cosas que ustedes están comentando, que han quedado en el chat.
los invitamos a revisar el chat porque ahí hay un diálogo bien simpático que se ha generado con un tema puntual, así que encantados. Mil gracias y nos estamos viendo muy pronto. Encantados. Muchas gracias a todos y un placer participar. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Cuídense mucho. Pues,